¿Qué tal amigos? Mi nombre es Brian y hoy estamos comenzando un nuevo tutorial de Project. Si conoces mi canal, que sé que aparece aquí, puedes ingresar y puedes ver que hay muchos más videos, no solo de Project, sino de muchos programas más. En este tutorial lo que vamos a ver es cómo iniciarnos en Project, así que si sos principiante deberías ver este tutorial. Si sos un poco más avanzado, mirate los próximos tutoriales que están buenos. Bien, si tienes alguna duda o consulta o algo que no te salió de lo que expliqué, me puedes consultar y trato de ayudarte. En esta ocasión estoy utilizando Project 2013, pero si ustedes tienen alguna versión más antigua no se preocupen que es muy similar, así que pueden ver igual este tutorial. Para explicar brevemente, el Project es una herramienta realmente muy útil para saber y organizarnos en una obra y saber cuánto tiempo vamos a demorar, tanto en una obra que puede ser una producción de cualquier tipo, tanto de armado de un software como de una construcción, de un ensamblaje de autos o de lo que sea, de lo que a ustedes se les ocurra. Esta herramienta es muy útil para planificarnos y saber en qué día tenemos que hacer qué tarea, en qué momento, cuánto tarda, a quién tenemos que pagarle, qué cantidad de plata, y así sacar este Gantt que tenemos aquí con su camino crítico y con todos sus datos. Entonces, en estos tutoriales vamos a explicar cómo generar este Gantt, cómo optimizarlo al máximo, cómo sacar el PERT, que son diferentes tipos de tablas que también vamos a ir armando y que vas a seguir optimizando este Gantt, sacar la holgura y todo lo demás. Así que bueno, vamos a explicar esto. Vamos a iniciar primero con una hoja nueva. Acá tenemos una hoja nueva y lo primero que vamos a hacer va a ser configurar las fechas laborales y en general. Lo primero que vamos a hacer, vamos a venir de este lado de la derecha, botón derecho del mouse, Change Working Time, y aquí si desplegamos vamos a ver los calendarios que tenemos. Generalmente lo que yo hago es creo un calendario nuevo y le vamos a poner nombre calendario hora, le vamos a dar OK. Y lo que se hace es en Worksheets le ponemos Details y acá lo que vamos a poner es de qué hora a qué hora se va a poder trabajar. O sea, los horarios laborales hábiles. Por ejemplo, en esta obra voy a decir que de lunes a jueves, voy a seleccionar todo, que se trabaje, el último, que se trabaje, en este caso ya de defecto me da de 8 a 12, de 1 a 5. Vamos a decir que sí, que está bien esto. Y el viernes me voy a poner que se trabaje en de 8 a 12, de 1 y acá vamos a cambiar 4, 2.00. Bien, vamos a ir al domingo. El domingo, si queda arriba de todo, eso significa que lo va a poner como el default, o sea, de básico como viene en Project. Lo mejor es seleccionar la opción 2 o la 3, que si seleccionamos la segunda opción es que directamente este día no se trabaja, y si seleccionamos la opción 3, que es Set to the Specific Working Times, acá vamos a poner los horarios en los que se trabaja el domingo. En este caso el domingo no se va a trabajar y vamos a poner aquí, y los sábados vamos a poner tampoco se trabaja. Le vamos a dar OK y ahí ya terminamos nuestra tabla. Entonces, habiendo armado el calendario, lo próximo que vamos a hacer es salir y poner OK, o si quieren realmente hacerlo bien para que después la hora nos dé exactamente bien, se puede ir a Exceptions, y en Exceptions serían los días no laborales, que en este caso traduciéndolo serían los feriados. Entonces, por ejemplo, podríamos poner Pascuas o lo que se les ocurra. Vamos a ir poniendo cada fecha y automáticamente acá le ponemos en qué fecha es. Acá automáticamente me puso el 24, pero podemos correrlo, por ejemplo, al 21. No sé, en este caso no importa que no sea esa fecha, pero para ir colocando fechas. Por ejemplo, la semana que viene un feriado, si quieren lo pueden aclarar, si quieren no, y acá le vamos a poner tal día. Entonces, y ahí vamos armando todo. Entonces cuando está, le damos OK y ya nuestro calendario está armado. Bueno, entonces ya armamos el calendario y ahora lo que nos estaría faltando es colocar el calendario aquí, porque esto está con el calendario viejo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es venimos aquí, Project Information, y en Project Information donde dice Calendar vamos a seleccionar el calendario que recién armamos. Después, si saben el día de inicio, yo les recomendaría que lo coloquen. Pueden poner varios días, no importa que sea exactamente el día de inicio de obra, simplemente para que el calendario se ajuste y no nos dé un calendario súper enorme, que haya espacios en blanco. Para eso esto se pone. Entonces si saben le ponen la fecha, si no saben le dan OK en la fecha que esté y después más adelante lo pueden cambiar para que después a la hora de imprimir
no le salga una gran cantidad de margen en blanco, digamos. Bien, entonces ahí ya pusimos parte del calendario y lo próximo que vamos a hacer es venir aquí, botón derecho del mouse, le vamos a poner non-working time y acá le vamos a asignar en calendar el calendario de obra. Después acá hay varias opciones más que van a ser, por ejemplo, podemos cambiarle el color a estas barras, las que indican qué días son feriados y qué días no son laborales. Inclusive estas barras las vamos a poder poner de frente, ahora vamos a mostrar eso, enfrente a la tarea, o sea, por adelante de la tarea y no por detrás. Ahora eso lo vamos a ir viendo. Y después estos datos que pueden cambiar por ahí es para cambiar, por ejemplo, cómo se ordenan las fechas, si se ordena día, mes y año, o de la forma que ustedes quieran. Eso, si quieren, ustedes lo pueden cambiar a su gusto. Y cuando estén, le dan OK y ya este calendario ya está armado. Ahora lo próximo que faltaría hacer es iniciar a hacer las tareas. Entonces vamos a ir armando las tareas. En este caso yo voy a tirar tareas sin sentido, pero para que ustedes entiendan cómo funciona y cómo tienen que utilizar el project. Entonces donde dice task name, ahí vamos a poner la tarea. Lo que pueden hacer si quieren, para que no diga task name, porque después cuando lo imprimen va a decir sino task name, es darle doble clic y poner tarea, que es exactamente lo mismo. Entonces ahí le vamos a poner, por ejemplo, tarea 1, tarea 2, tarea 3, y así todas las tareas que nosotros tenemos. En este caso yo le puse tarea, pero ustedes en realidad en vez de poner tarea deberían poner, por ejemplo, si esto es una... ¿Qué podemos hacer de ejemplo? Una construcción de un automóvil, por ejemplo, en vez de una construcción o de lo que sea, podemos poner inicio de producción. Después una tarea que sea pedir ruedas. No importa que no tenga sentido, pero para que ustedes entiendan. Otra sería colocar chasis, pintura, chasis, y así un montón de tareas más. Aquí del lado de la derecha tenemos duración, que dice duration, dándole doble clic, lo mismo. Le podemos cambiar para que diga en español duración. En Start va a decir la fecha de inicio, en Finish la fecha de final. Si ustedes tienen una fecha precisa en la que quieren empezar alguna tarea en particular, vienen aquí y le ponen la fecha que ustedes quieran. Si no, esto lo dejan así como está y automáticamente se van a poner solas las fechas. También otra cosa que podemos ver acá es que a veces, en este caso imagínense que esto es una fábrica muy grande y tenemos que pintura es en un galpón de pintura o sector de pintura, y dentro del sector de pintura tenemos pintura chasis, pintura exterior, entre otras, y bueno, y así. Entonces si quieren pueden ir armando tablas como estas que seleccionan estas últimas dos y le hacen referencia en task que pertenecen a la carpeta sector de pintura. Este icono de aquí pertenece, para sacarlo, el de atrás, y ahí ya vuelve a estar como estaba. Pero si quieren hacer la referencia, ahí le hacemos referencia, entonces ya nos queda guardado ahí y ordenado. Entonces así vamos ordenando todos nuestras secciones. En este caso podemos insertar otra, por ejemplo, botón derecho, insert task, que se llame, por ejemplo, pedidos. Entonces pedir ruedas lo vamos a poner ahí y colocar chasis sector ensamblado, y ahí esto lo vamos a seleccionar todo y referenciar al de arriba. Ahí nos seleccionó. Ahí sector ensamblado nos entró en pedidos, eso a veces puede llegar a pasar. Entonces tocamos sector ensamblado, le damos para la izquierda y ahí a ver si quedó, ahora quedó bien. Bien, entonces ahí tenemos todo separado en sectores en general. Entonces, teniendo esto, ahora lo que podemos hacer es ir colocando las duraciones. La duración, eso lo tienen que calcular ustedes deberían saber esto. Lo pueden poner por día, por hora, por mes, por semana, eso lo programan. Eso, algo que me olvidé, que es algo importante, y es que antes de
poner todas las tareas, si ustedes no quieren utilizar la que viene por defecto, que es día, y quieren utilizar, por ejemplo, horas, lo que tienen que hacer es, antes de escribir esto, tienen que venir a File, Options, o Opciones, y donde dice, si no me equivoco es en Schedule, acá donde dice Duration in Entered in, acá tienen que cambiar días por lo que ustedes quieran, minutos, horas, días, semanas, meses. Y ahí automáticamente se cambia. Si ustedes ahora lo hacen, estas tareas por ahora me van a quedar en días. Voy a mostrarlo. Si yo ahora lo cambio, Schedule, y lo pongo por ejemplo en horas, si se fijan, igual las tareas me quedaron en días. Bien. Entonces vamos a volver a cambiarlo nuevamente. Schedule. Le vamos a pasar a días. Le damos OK. Bien. En este caso, como habíamos dicho antes, tenemos que poner nosotros los días. Generalmente, inclusive cuando hacemos obras, hay obras de construcción me refiero, hay tareas que en realidad duran horas y yo estoy colocando días. Pero porque en realidad en vez de poner un día podríamos poner inclusive 0,1, 0,01 o poner con decimales. Y eso los vamos a poner según lo que ustedes colocaron en el, ¿cómo se dice? En el calendario. Si ustedes entran en el calendario que habíamos armado, habíamos colocado que horas laborales son, por ejemplo, 8 horas. Entonces, si horas laborales son 8 horas, un día son 8 horas, 0,5 serían 4 horas. Prácticamente tienen que calcularlo así, de ese modo. Entonces, así vamos a poner inicio de producción, no tiene días, va a ser 0. Pedir ruedas va a ser un llamado de 20 minutos. Ahora no sé, no voy a hacer el cálculo, voy a poner 0,1 y así vamos a ir colocando cada tarea. Por ejemplo, colocar chasis, por ahí un día, pintura de chasis un día y medio, pintura exterior 0,5, por ejemplo. Entonces ya que colocamos la duración, ahora lo que nos está faltando es poner las precedencias, que esto es la parte más importante. Las precedencias son qué tarea tengo que hacer primero y qué tarea le sigue a esa tarea que tengo que hacer. Por ejemplo, imagínense que sin tener colocado el chasis, por ahí no puedo hacer la pintura. Digamos que en este caso no puede pasar eso. Entonces, después de colocar chasis, podría venir pintura de chasis. Pero vamos a empezar desde el principio. Inicio de producción es el primero. Entonces, después de inicio de producción, ¿qué podemos hacer? Pedimos las ruedas. Entonces, en precesoras deberíamos poner el valor de la celda que está inicio de producción. En este caso inicio de producción está en el número 1. Entonces vamos a poner 1. Entonces se fijan, inicio de producción 1. Lo otro que pueden hacer es darle doble clic aquí y cuando le dan doble clic pueden poner predecesores y colocar si no el valor. Voy a borrarlo para mostrarlo. Le dan doble clic aquí y en predecesores el valor le ponen 1 y acá dice inicio de producción. Entonces después de inicio de producción podemos hacer esto. Acá tienen algunas cosas más que pueden completar si ustedes quieren, colocar notas y algunos datos más. Y esto le vamos a dar OK y ya está. Entonces vamos a seguir. Imagínense que podríamos, no importa que no tenga sentido, después de pedir ruedas podríamos colocar el chasis. Entonces después de pedir ruedas, colocar chasis. Entonces aquí le vamos a dar la referencia 3. Y esto se va a ir viendo aquí. Vamos a buscarlo. Ahí está. Ahí está. Ahí se va a ir armando. Vamos a hacerle zoom. Y ahí se va a ir armando toda nuestra tabla. Entonces así vamos a continuar y le vamos a seguir colocando. Después de colocar el chasis, le puedo pintar el chasis, entonces referencia 5. Y después del 5 puedo poner la referencia. Ahí me tiró error porque le puse la referencia de la misma columna, perdón, de la misma renglón, y le voy a poner referencia 7. Entonces ahí se nos va a ir armando el project. Lo otro que se puede hacer es darle doble clic y en predecesores ponerle un lag. Lag significa que después de pintura, por ejemplo, en este caso
viene pintura de chasis. Pero después de pintura de chasis le puedo decir que no pinte con pintura exterior al toque, sino que espere, por ejemplo, 10 días. Entonces ahí lo que va a hacer es que después de pintura de chasis, que es esta de acá, espere 10 días y después de eso recién ahí haga la pintura exterior. Y ahí se va a poder ir armando todo. Bien, otras cosas que también que nos permiten el project es el caso de, voy a darle doble clic, y por ejemplo que esta tarea, acá tenemos la tarea de colocar chasis, y que viene, después de pedir ruedas colocamos el chasis. Pero lo que podemos hacer, esta es colocar ruedas, perdón, esta es pedir ruedas y esta es colocar chasis. Entonces lo que podemos, perdón, es esta, estoy diciendo mal el renglón. Esta es pedir ruedas y esta es colocar chasis. Entonces lo que podemos hacer es en Type cambiar esto a otra opción. En este caso está programado por defecto que después de terminar, Finish to Start significa después de terminar de pedir las ruedas, empieza colocar chasis. O sea, después de pedir ruedas, cuando termine pedir ruedas, empieza colocar chasis. Y esto lo podemos modificar a, por ejemplo, esta opción que significa cuando empieza pedir ruedas, que empiece colocar chasis. Entonces si ponemos OK, ahí se fijan, las dos empiezan al mismo momento. Y así tenemos otras opciones como Finish, cuando termina pedir ruedas, que termine colocar chasis, o cuando termina pedir ruedas, empiece a colocar chasis. O la que ustedes quieran. Perdón, la última es cuando empiece pedir ruedas, termine colocar chasis, si no me equivoco. Vamos a ver, OK, sí. Cuando empiece pedir ruedas, termine colocar chasis. Y así se puede ir armando todo como ustedes quieran. Vamos a dejarlo de vuelta como estaba. Y ahí va. Bien, entonces ahí ya estamos armando todo y lo que vamos a hacer acá es darle un poco más de información a nuestro Gantt. Entonces al Gantt lo que vamos a hacer es botón derecho del mouse y vamos a ir a Bar Styles. En Bar Styles lo que tenemos es que todas estas barras le podemos cambiar los colores, propiedades, un montón de cosas. En este caso, para que el Gantt se imprima y se vea mejor, en texto le voy a dar en left, por ejemplo, del lado izquierdo que me ponga name, que sería que me ponga la tarea. Y en top voy a poner en top la tarea, name, y del lado de la izquierda voy a poner duración. Entonces me va a poner, le vamos a dar OK, y acá del lado de la izquierda me va a poner la cantidad de días que dura la tarea, y por encima pedir ruedas. Por ejemplo, colocar chasis un día, y así se va a ir viendo mejor. Si coloco botón derecho del mouse y pongo Show and Hide Bar y pongo Critical Tasks, me va a pintar de color rojo las tareas críticas que no se pueden saltear. En este caso, como era una tarea lineal, todas van a ser críticas, pero cuando empiece a colocar muchas más tareas, seguramente no se haga tan lineal y me empiecen a aparecer tareas en azul. Vamos a ver si puedo poner rápidamente alguna tarea en azul, como por ejemplo que la pintura exterior se haga después de pintar las ruedas, y ahí ya tenemos una tarea azul. Y vamos a poner una tarea que se llame final de obra o final de producción, y que el final de producción dure 0 días, o inclusive limpieza. Bueno, vamos a poner así, limpieza de producción. No importa que no tenga sentido y que esta dure 5 días y todas terminen con esta. Entonces en este caso, que esta que no está conectada debería estar conectada, y esta que no está conectada debería estar conectada al final, que esta opción es la 7 y esta opción es la 8. Entonces para eso tengo que ponerle aquí dos precedencias, la 7 y la 8. ¿Cómo le agrego dos precedencias? Si le doy doble clic aquí en precedencias, puedo ponerle el 8 y ahí ya tengo doble precedencia. La otra es como acá se puede ver, 7 y le pongo una coma, 8, y si le pongo una coma puedo seguir colocando presencias. Si se fijan, pintura exterior no es tan importante y seguramente esta tenga alguna holgura.
Y acá se puede ver que este día es feriado, este son días no laborales, entonces en sí estos que están en rojo son días que no se trabajan, por eso 5 días van a estar divididos en realidad bien, o sea acá tengo 3 días y acá tengo 4 y un quinto día acá de no del todo porque está completado de este lado y estos días no se trabajan. Si esto les molesta, como les decía antes, pueden poner botón derecho del mouse, non-working time, y aquí poner in front of taskbars, y acá esto les va a poner adelante y se va a ver como si esos días realmente no se trabajan, y se va a ver un poco mejor. Yo me manejo así que queda mejor. Bien, entonces acá ya nos quedó la programación, y ahora lo que habría que hacer en esta programación es optimizarla mucho más, porque generalmente lo que uno hace es hacer esto y dice, bueno, ya tengo el Gantt, pero se olvida de un montón de cosas como ver las holguras para optimizar y realmente ver si en ese día laboral nos conviene tener esa cantidad de obreros o si inclusive colocar chasis, si ese mismo obrero de pintura exterior no lo puede hacer en ese mismo momento, en este caso. Entonces por ahí esta tarea debería desplazarla para después, por ejemplo. O imagínense si hay muchos tipos de pintura y eso lo hace solo una misma persona, que caigan todos en el mismo momento es imposible. Entonces eso se va a ir jugando con la holgura, que lo vamos a ir explicando. Por hoy vamos a dejar en esta parte acá. Sigan viendo los próximos tutoriales, ahí voy a explicar cómo ir optimizando esta tabla y después para que podamos ir viendo cómo imprimir y resolver todo este Gantt. Bueno, espero que les haya gustado, cualquier cosa me consultan, no se olviden de suscribirse, un saludo para todos. Suscríbete al canal para recibir nuevas novedades de los nuevos videos que vamos subiendo a este canal. Obviamente también si te gustó, recomienda el video, así otros pueden aprender lo mismo que aprendiste vos y todos podemos crecer. Recuerda que en este canal no solo tenemos contenidos como el que recién acabas de ver, sino que tenemos muchísimos más contenidos que podés seguir también aprendiendo. Ingresa y aprende.